para preguntar cómo está. En base a esas tres saludos de despedida, ya tenemos más o menos una conversación corta, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, Cuyaca Basilia, Askerukipan, Cuyaca, Urukipanaya yatichiri. Kamisaki, Cuyaca, Waliki yatichiri. Hikisinkam, Cuyaca, Hikisinkamaya hilata. Waliki, Cuyaca Basilia, Hilata Gerson, Aski Arumakipan, Hilata Gerson, Aski Arumakipan, Chacata, Hilata Gerson, a ver. Cuyaca Regina, Askerukipan, aquí, a ver. Voy a desactivar, voy a silenciar a todos, ¿ya? A ver, los que quieran participar levantan la mano, ¿ya? Así no estamos adivinando. A ver, Cuyaca Mónica Zapana, Aski Urukipan, Cuyaca. Aski Urukiripanay yatichiri. Kamisaki, Cuyaca. Waliki. Muy bien. Falta todavía, ¿no? Hikisinkam, Cuyaca. Hikisinkamay yatichiri. Waliki, a ver, Hilata Walter Huanca, Aski Haipukipan, Hilata. Aski Haipukipanay yatichiri. Kamisaki, Hilata Walter. Waliki yatichiri. Humanse. Kumaraki, Kwaki Paraki, Waliki, Hilata. Karurkam, Hilata Walter. Karukamay yatichiri. Waliki, pues ahí está Hilata. A ver, Hilata Henry Bonifacio. Aski Arumakipan. Aski Arukipanay yatichiri. Kamisaki, Hilata Enrique. Waliki yatichiri. Karurkam, Hilata Enrique. Runkamay yatichiri. Waliki, a ver, Cuyaca Rosemary. Aski Urukipan, Cuyaca Rosemary. Aski Urukipanay hilata. Yatichiri soy. Kamisaki, Cuyaca. Waliki yatichiri. Karurkam, Cuyaca. Karurkamay yatichiri. Waliki. Rosemary eres, ¿no? A ver, Sí, Cuyaca profesor. María Helen. Aski Haipukipan, Cuyaca. Aski Haipukipanaya yatichiri. Kamisaki, Cuyaca. Waliki tsua Ya. yatichiri. Karurkam, Cuyaca. Karurkamay yatichiri. Muy bien, Cuyaca María. Cuyaca Emilce Flores. Aski Haipukipan. Aski Haipukipanay yatichiri. Kamisaki, Cuyaca. Waliki yatichiri. Karurkam, Cuyaca. Karurkamay yatichiri. Waliki, a ver, Cuyaca Virginia Aguilar. Aski Alhuaquipan, Cuyaca. Aski Alhuaquipanay yatichiri. Kamisaki, Cuyaca Virginia. Waliki yatichiri. Humasti. Kwaki Paraki, Waliki, Cuyaca. Karurkam, Cuyaca. Harurkamay yatichiri. Muy bien. Hilata Jazmín Chuy, o no, Cuyaca, ¿no? Cuyaca Jazmín. Aski Urukipan, Cuyaca. Jazmín. Al parecer no tiene micrófono, no me aparece, ¿no? Tal vez alguna dificultad. A ver. Hilata Manuel, Aski Urukipan. Aski Urukipanay yatichiri. Kamisaki, Hilata. O Waliki yatichiri. Karurkam, Hilata.
Arurkamay Yatichiri. Muy bien. A ver, sigue levantando. A ver, dos más. Hasta Karen Martínez, ¿ya? Hilata Efraín Yawasi, Aski Urukipan Hilata. Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki Hilata. Waliki Yatichiri. Harurkam Hilata. Arurkamay Yatichiri. Waliki. A ver, Kuyaka Karen, Aski Urukipan. Aski Urukipanay Yatichiri. Yatichiri. Kamisaki Kuyaka Karen. Waliki. Harurkam Kuyaka. Karurkam May Yatichiri. Karurkamay. A ver, Karen apagó su micrófono. A ver, Karen, Harurkama. Waliki Yatichiri. Ya, Waliki, a ver. Ya, si seguimos así, no vamos a terminar. Ya, avanzaremos. Ya después, los que están, mantengan nomás ahí levantadas las manos. Ya, en un momento vamos a practicar. Yatichiri, yo quiero practicar. Ya, Aski Urukipan Kuyaka. Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Waliki Yatichiri. Hikisinkam Kuyaka. Kisinkamay Yatichiri. Ya, Waliki. Yo quiero participar Yatichiri. Aski Alwakipan Hilata. Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki Hilata. Waliki Yatichiri. ¿Cómo así? Kwakik Paraki, Waliki Punis Hilata. Harurkam Hilata. Karurkamay Yatichiri. Muy bien, entonces, para los que preguntan qué estamos aprendiendo, saludos y despedidas que hemos visto la anterior clase, ¿ya? Solamente eso estamos. Ahora vamos a aprender pronombres personales, ¿ya? Pronombres personales. A ver. Sí, pronombres personales. Pronombres personales en Aymara. ¿Están viendo el PDF? Sí, ¿no ven? Sí. Yatichiri. Entonces, pronombres personales en Aymara es igualito que en castellano, ¿sí? Tenemos que memorizar esto, ¿ya? Tenemos que memorizar, tenemos que aprender, ¿ya? Entonces, lo hago primero, ¿ya? Entonces, yo decimos en Aymara, ¿no? Yo, primera persona, ¿no? Naya, ¿ya? Naya. Tú, Juma, Juma. Jupa, tercera persona, Jupa. Hiwasa, ¿no? Nosotros, incluyente. Nanaka, excluyente, ¿ya? Humanaka, ustedes. Jupanaka, ellos, ¿ya? Ahora explico entre Hiwasa y Nanaka. Imaginemos que tenemos un partido de voleibol, ¿ya? Y 6 en cada lado, 12, ¿no ven? Entonces estamos reunidos entre 12. Ahora, ¿cómo nos dividimos, no ven? Entonces yo hago mi equipo, ¿no? Entonces, escojo a los mejorcitos, ¿no? Entonces, Nanaka, Humanakampi, ¿no? Nanaka. Estoy haciendo un subgrupo dentro de un grupo grande, ¿ya? Ahora supongamos en un aula, ¿sí? En este momento, aquí en la aula virtual somos 100, ¿ya? Entonces, yo hago grupo con Flor, con Adela, con Alain, con Amelia, con Ara, Ana, con Anaí, ¿sí? Hago mi grupo. Entonces, digo, Nanaka, ¿sí? Al resto estoy excluyendo, siendo que todos están en la misma aula. ¿Me dejo entender la diferencia entre Hiwasa y Nanaka? Hisa Yatichiri. Hisa. Waliki, muy bien. Hisa Yatichiri. ¿Ya? Entonces, eso es la diferencia, ¿ya? Entonces, ahora vamos a practicar, ¿ya? Todos después de mí. Naya. Naya. Uma. Naya. Uma. Jupa. Hiwasa. Nanaka. Manaka. Panaka.
Jupanaka. Muy bien. Ahora, si se dan de cuenta, ¿no? Simplemente estamos pluralizando en esta parte, ¿ya? ¿Dónde está mi lápiz? Ahí está. Tengo que escribir. Que no quiero escribir ahora. Ya, tengo dificultad de escribir hoy día. Ahorita voy a solucionar. Entonces, el Juma, ¿no ve? ¿Qué es Juma? Tú, ¿no ve? Tú. Y pluralizamos con Naka, ¿no? Jupa, ¿qué es? Él o ella, ¿no ve? Entonces, Jupa, Naka. Él o ella, en plural, ellos, ellos, ¿no? Entonces, fácil van a aprender, ¿ya? Entonces, lo que sí tienen que aprender es hasta aquí estos 5, ¿ya? Los más comunes son estos 4, ¿ya? Entonces, a ver, practiquen en este momento 2 minutos, un minuto, practiquen todos mentalmente. Naya, ¿ya? Juma, Jupa, Y yo les voy a preguntar en castellano y ustedes me responden en Aymara, ¿ya? Humanaka. Practiquen. Mientras soluciona, a ver qué ha pasado aquí. Upa. Iwasa. Nanaka. Nanaka. Por favor, micrófonos. Practiquen. Practiquen. Ya, muy bien. Supongo que ahora ya están todos, ¿no? Bien, volvemos a la presentación. Todos respondiendo. Seguramente están viendo, ¿no? A los que están en YouTube también siguiendo. A ver, hay algunos... Van a repasar la primera o segunda clase, ¿no? Que hemos visto los fonemas, ¿ya? Algunos... Está bien, excelente, pero tenemos que ir familiarizándonos en tema de escritura, ¿no? Entonces, hay algunos que siguen utilizando la C, la G, algunas letras que no existen, ¿ya? Entonces, poco a poco, obviamente no estoy exigiendo que tiene que ser a la primera, a la perfección. ¿Ya? Entonces, repasen, ¿ya? Muy bien, ahora sí, empezamos. A ver, Gilata Flor o Juliaca Flor debe ser. Yo. Naya. Adela Larijo. Tú. Juma. Carla Uscamaita, nosotros, incluyente. Incluyente. Hiwasa. Ya. A ver, seguimos. Bianca Chávez, nosotros, excluyente. Nosotros es excluyente o incluyente. ¿Cuál me dijo? Excluyente. Nanaka. Ya. Betty. Yo. Naya. Emilce Flores.
Nosotros, incluyente. Hiwasa. Ya, Sandra Bejarano. Nosotros, excluyente. Nanaka. Ya, muy bien. Ahora está ahí. Eso ha sido una práctica. Ahora, cuando les nombre, van a decir todos los pronombres, ¿ya? Sin chanchullo en lo posible, ¿ya? Sin chanchullo. Ya, a ver. Gilata Enrique Chávez, todos los pronombres en Aymara. Naya, Juma, Jumpa, Hiwasta, Nanaka, Humanaka, Upanaka. Waliki Gilata Enrique. A ver. Cuyaca Carla Sakari. Faltan Cuyaca. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Muy bien. Gilata Jaime Fernando. A ver, faltan Gilata. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka, Yatichiri. Waliki Gilata. A ver, Gilata Edison Astete. Faltan Gilata. Naya, Juma, Upa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Upanaka, Yatichiri. Waliki pone Gilata. A ver. Cuyaca Marianela Melot. No sé qué. Continúa. A ver, Cuyaca Marianela Melot. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Waliki Cuyaca. A ver. Gilata Ubaldo Valeriano. Faltan Gilata. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka, Yatichiri. Waliki poneo. A ver, Cuyaca Vanessa Choquehuanca. Faltan Cuyaca. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Waliki. Cuyaca Elizabeth Oquendo. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Waliki Cuyaca. A ver. Cuyaca Sandra Bejarano. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Waliki. Cuyaca Betty. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Muy bien. Gilata Miguel Torres. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Jupanaka, Jupanaka. Waliki. Cuyaca Mónica Zapana. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Waliki. Gilata Efraín Yawasi. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Waliki. Yeshua Adrián. Faltan. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Waliki. A ver. Bianca Chávez. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Carmen Chávez. Carmen Roque, perdón. Ya. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Waliki. Cuyaca Rosa. Rosa Illanes. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Waliki. Gilata Magno. Naya, Juma, Jupa,
Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Hupanaka. Waliki. Emilce Flores. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Hupanaka. Ya. Michael Mamani. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Hupanaka. Ya. Waliki. Culiaca Sonia M8. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka y Hupanaka. Waliki. Culiaca Rosa Illanes. Ya, Chacata, Culiaca, ya. Muy bien, entonces asumo que han hecho ya de memoria, ¿no? No es mucho para no poder aprender, ¿sí? Entonces, siempre en la Yatichiri, una Aymara se consulta. utiliza el pronombre personal, ¿sí? Adelante. Cuando estamos dos personas, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo? No entiendo. O sea, digamos, tú y yo, dos personas nomás, queremos decir, digamos, estamos dos personas. Ah, ya, pero utilizamos números, no pronombres, ¿no ve? Entonces, panini kisiptua. Solo estamos entre dos, ¿no ve? Eso me quieres decir, ¿no ve? Digamos, te preguntan por teléfono, ¿quiénes están, no ve? Entonces, solo estamos entre dos, ¿no ve? Eso me dices, ¿no ve? Sí, Yatichiri. Sí, no escucho. Pero supongo que es eso, ¿no? Entonces, panini kiptua o panini kisiptua, depende del contexto, ¿no? Panini kiptua somos solo dos, ¿no? Panini kisiptua es gerundio, ¿no? Entonces, estamos solo dos, ¿no? Entonces, depende. Más adelante vamos a aprender conjugaciones, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar también? Adelante. Entre el Hiwasa y el Nanaka. El Nanaka es cuando hablamos solamente, hablamos de dos personas. Pues es No, incluyente. no. Nanaka es plural, puede ser varias personas, puede ser dos o más personas, ¿no? A ver, lo que pasa es que no funciona mi pizarra, voy a compartir, con eso tal vez va a funcionar. Ya, entonces digamos esto es un curso, ¿ya? Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ya? Y en este curso vamos a hacer dos equipos, ¿ya? Dos equipos. Entonces, él va a conformar un equipo con estos tres, ¿ya? Ellos son un equipo. Y él es la persona que está hablando, ¿ya? Y dice, Nanaka. Refiere a estos, o refiere a los tres, ¿no? Nanaka. Pero lo está excluyendo en el mismo grupo a este grupo, ¿ya? Mientras que Hiwasa es todos. ¿Se entiende? Ah, ya. ¿Alguna pregunta más? No, está bien. Ya. Espero que ahora se entienda, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Nanaka, Humanaka o Nanaka y Hiwasa. ¿Ya? Hiwasa. Bien, entonces ya sabemos los pronombres personales. ¿Ya? Pronombres personales. Ahora, como ya sabemos pronombres personales, vamos a aprender también ahora creo que nos hemos saltado algo. Ahí está bien. Ya, pronombres personales. Ahora vamos a aprender estos también. Estamos empezando por lo más básico y estamos aprendiendo los más funcionales, los más útiles, ¿ya? ¿Me dicen si están viendo el PDF, por favor? Gisa. ¿Ya? Entonces, pronombres Gisa. posesivos, ¿ya? Pronombres posesivos. Jama pasa, ¿ya? Jama pasa.
Yo me acuerdo más por ese, ¿no? Jamapasa, como si fuera una palabra lo relaciono, ¿sí? Jamapasa. Entonces, ese es el orden, ¿ya? Entonces, si quieren, memoricen, cada quien tiene su forma de aprender, ¿no? Entonces, yo lo relaciono con Jamapasa, es como un nombre para mí, Jamapasa, y me recuerdo fácil, ¿sí? Entonces, ja es el pronombre posesivo mi o mis, ¿ya? El ma es tú o tus, ¿ya? Segunda persona. El pa es su o sus, tercera persona, perdón. Y el sa es nuestro, nuestra, nuestro, ¿no? Entonces, tercera persona. Ahora recuerden, estos son sufijos, ¿no? Entonces, no funciona así solito, ¿no? No van a poner solito, ja, no. Sino funciona con una palabra raíz, ¿sí? Con una palabra raíz. Entonces, ahora nuevamente les comparto la pizarra para poder escribir. Entonces, lo que hemos aprendido son estos 4 sufijos. Ja, ma, pa, sa. ¿Ya? Estos 4. Ahora, vamos a empezar a conjugar. Por ejemplo, ¿no? El primer día hemos enseñado, ¿no? Uta, ¿no ve? ¿Qué es uta? Casa. Casa. Muy bien, casa, ¿sí? Ahora, vamos a conjugar a partir de esto, ¿sí? Digo utaja, ¿qué estoy diciendo? Mi casa. Mi casa. Mi casa. Si digo utama, ¿qué estoy diciendo? Tu casa. Tu casa. Tu casa. Si estoy diciendo utapa, Su casa. ¿perdón? Tu casa. Su casa. Tu casa. Muy bien. Si digo utasa, Nuestra casa. Nuestra casa. ¿ya? Fácil de conjugar, ¿no? Podemos conjugar con cualquier palabra, ¿no? De vocabulario. A ver, dígame en castellano una cosa, un objeto. Tata. Ya, tata. Tata es papá, ¿no ven? Sí. ¿Sí? Tata, aunque, ¿no? Entonces esto es papá. O señor, ¿ya? Papá o señor, ¿ya? Vamos a conjugar con esto, ¿no? En este caso, no puede ser mi señor tata, también puedo decir, ¿no? Pero no, va a ir con mi papá, ¿no ve? Entonces, tata, ja. ¿Qué estoy diciendo? Mi papá. Papá. Tata, ma. ¿Qué estoy diciendo? Tu papá. Papá. Tata, tatapa. ¿Qué estoy diciendo? Su papá. Nuestro Papá. Tu papá. Su papá. ¿Ya? Ahora si digo tata, sa. ¿Qué estoy diciendo? Nuestro Papá. Muy bien. Entonces, eso es conjugar con este sufijo posesivo. En todo se utiliza. ¿Sí? En todo, ¿no? En todo. ¿Ya? Entonces, practiquen ahora. Cada quien escriba en su cuaderno un ejemplo, ¿ya? Conjugando, mejor 2, ¿ya? Pero que no sean estas mismas palabras, otras, ¿ya? Conjuguen con el sufijo posesivo, ¿ya? Pronombre posesivo. Escribí en tu ¿Ya? cuaderno. Y en un momento van a leer, ¿ya? Escriban en sus cuadernos. Sí. Está tu cuaderno. No.
Ya, ahora sí, empezamos. A ver, Natalie, tus ejemplos, lea, por favor. Nairaja, mi ojo. Ya, directo en Aymara nomás. Ok. Nairama, nairapa, nairasa. Ya. Después, taikaja, taikama, taikapa, taikasa. Waliki, Kusadaita o Cuyaca, Natalie. A ver, Cuyaca Esperancita. Uyaram, Cuyaca. Chacataque, a ver. Hilata, Ubaldo Valeriano. Uyaram, Hilata. Isija, Isima, Isipa, Isisa. Tantaja, Tantama, Tantapa y Tantasa. Waliki, Hilata, Ubaldo. A ver. Cuyaca Karen Martínez. Mancaja, mancama, mancapa, mancasa. Waliki, Waliki. Siguiente. Ya, uno nomás ha hecho, ya. Elvis Choqueapasa. A ver. Pucuja, Pucuma, Pucupa, Pucusa. Waliki. Choqueja, Choquema, Choquepa, Choquesa. Waliki pone Culata. A ver. Cuyaca Betty. Chocata. A ver. Gilata Edison. Pisija, Pisima, Pisipa, Pisisa. Auquija, Auquima, Auquipa, Auquisa. Waliki. María Helen. Anuja, Anoma, Anupa, Anusa. Kelkan Pancaja, Kelkan Pancama, Kelkan Pancapa, Kelkan Pancasa. Waliki. A ver. Cuyaca Carla Uscamaita. Sí, a ver. Colluja, Columa, perdón, Yuconja, Yocoma, Yocopa, Yocosa. ¿Ya? ¿Otro ejemplo? Eso sería ya, Tichiri. Ya, Walikio. A ver, ¿qué tiene Carlos? Waljane Ambaret. A ver, Cuyaca Daniela Mena. Pancaja, pancama, pancapa, pancasa. Anuja, anuma, anupa, anusa. Waliki, Cuyaca. Ya. En el siguiente van a participar el resto. Ya. Muy bien. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Está entendido ya. Ya. Entonces, para conjugar más, necesitan vocabulario. ¿Ya? Vocabulario. Hoy día les voy a pasar un link. De ahí van a poder descargar diccionario. ¿Ya? En PDF. ¿Ya? Entonces, atentos a los grupos de WhatsApp. Gracias, Yetichiri. ¿Ya? Dios pagara, Yetichiri. Le con una consultita. Mamá en este, ¿cómo se llama? En tú, ¿cómo conjugaría? Eso se me hizo ahorita complicadito. ¿Mamá? Mamá. Sí, mamá. ¿Sí? ¿Está bien? Mamá. Mamá, así, tres mamás. Sí, Tres pero M's, diré. no den entonación, pues, ¿no? No digas mamá, así no. ¿Dónde hay entonación? Entonces, Mamá. ¿cómo, licenciado? Eso, por eso ahorita eso se me... Mamá, ¿ya? En Aymara eso es así, ¿no? Seco es. Por ejemplo, cuando hablamos en Aymara, se supone que hablamos así, llano, así. ¿Ya? Llano, así, llano. En caso de que hubiera así cortes, estamos hablando así armónicamente, así un corte, o así, no sé, ¿no? Aquí va el sufijo ja, ¿ya? Este es un sufijo imperativo, ¿no? No significa nada, solamente sirve para suavizar palabras, ¿no? O
lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Naya, ¿no? Por ejemplo, a ver, Naya, romanza, tatua. Naya, entonces ahí hay un corte, ¿no? Entonces más o menos así, un corte. Si yo digo, Naya, romanza, tatua, ¿no? Entonces Naya ya lo ha suavizado, ¿ya? Entonces no hay entonaciones, excepto de la diéresis que marca o alarga la vocal, pero igual tampoco está, tampoco significa la entonación como en Aymara, ¿no? Entonces no tienes ma, 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 no hay entonación. Ma, ma, ma. ¿Me dejo entender? Sí, Lick. Sí, teacher. ¿Ya? Entonces, eso no van a tener en cuenta, ¿ya? Ya, Oliki. Entonces, eso no se van a olvidar hasta el último día de clases. Vamos a ver sus pronombres sufijos o posesivos, ¿ya? Entonces, ¿cuál era? ¿Cómo era? No tiene que haber esa pregunta, ¿ya? Entonces, hemos aprendido dos cosas hoy día. Pronombres personales y pronombres posesivos, o también se conoce como sufijos posesivos. Muy bien, seguimos entonces. Les comparto ahora el PDF, ¿ya? Muy bien, entonces, esto no se va a olvidar. ¿Ya? Ahora, aquí hay conjugaciones, en el libro van a ver, ¿no? De hecho, ya hemos hecho, ¿no? Entonces no vale la pena seguir revisando. ¿Ya? Ahora vamos a aprender pronombres demostrativos, ¿ya? Pronombres demostrativos. Esto, esta, eso, esa, aquel, aquello, más allá, ¿no? Entonces es fácil, igual se tiene que aprender, solamente son 4, ¿no ven? 4 nada más. Entonces, aprendemos, ¿no? Aka, uka, kaya, kuri, ¿no? Aka, uka, kaya, kuri. Aka, uka, kaya, kuri, ¿ya? Uka, uka. ¿No es? Sí, practiquen. Aka, Kaya, uka, kuri. kaya, kuri. ¿Sí? Aka, cuando tengo en mis manos, ¿no ve? Aka, ¿lo ve? Pero si está de mí alejado, o en todo caso, por ejemplo, a ver, la Virginia, la Culiaca Virginia Aguilar tiene el libro, ¿sí? Entonces yo no voy a decir Aka, ¿no ve? Ella lo tiene, entonces digo Uka, ¿no ve? Uka, ¿sí? Sigo conversando con la Culiaca Virginia, el libro ya está más aquí, ¿no? Más allá. Yo no tengo ni ella lo tiene, entonces digo Jaya, ¿no ve? Jaya. Ahora, el más allá, ¿no? El más allá. A ver, para eso les voy a graficar, ¿ya? Siempre me preguntan eso, entonces, antes que me pregunten, ¿no? Entonces, acá cuando está en mi posición. Uka cuando está en la posición con mi interlocutor, ¿no ve? Y kaya cuando ninguno de los dos tenemos acceso, ¿no? Y kuri, ¿no? Digamos, aquí estamos conversando, estos somos nosotros, ¿ya? Estamos conversando con alguien, ¿sí? Entonces, kaya, ¿no? Digamos, es una casa, ¿no? Entonces, ambos, ¿no? Jaya, ¿no ve? Pero aquí hay otra casa. Yo me quiero referir a esa casa. Si digo Jaya, él me va a entender a esta casa. Pero si digo Kuri, entonces ya estoy refiriendo a esto. ¿Me dejo entender? En esos casos se utiliza el Kuri. Pero si no hay una interferencia como esta, Jaya hace referencia a esto. ¿Se entiende? Waliki. Muy así, Jaya. Muy así, Waliki. Muy bien. Entonces, practicamos todos. Aka. Aka. Acá. Uka. Uca. Jaya. Kuri. Entonces, eso es una prueba. Aka, uka, kaya, kuri. Pronombres demostrativos. ¿Ya? Por ejemplo, una pregunta les voy a hacer en función a eso, ¿ya? A ver, aquí vamos a escribir preguntas ahora. Ya, en función a esos, lo que hemos aprendido nada más. Os digo, vamos a aprender el kuna, esto es el que, ¿ya? Nos estamos adelantando un poco, ¿ya? ¿Qué? Pronombre demostrativo. Para hacer preguntas,
utilizamos un sufijo que se llama sa, ¿ya? Esto es para hacer interrogativos, ¿ya? Para hacer preguntas, ¿ya? Ahora, acá lo suavizo. Así es, pero con edición, ¿ya? Acá, una sa. A ver. Cuyaca Natalie, acá, kunasa. Patichiri, no estoy entendiendo muy bien. ¿Qué es acá? Aquí está, ¿Qué ¿no? es esto? ¿Qué es esto? Acá, ¿qué hemos dicho que es? Sí, esta. Sí, sí, ok. Sí, sí. ¿Ya? Ahora sí, ¿ya has entendido? Sí, sí. Acá, kunasa. Entonces, sí, Atichiri. Ya, libro, pongas vocabulario. Panca se dice libro, ¿ya? Ya. Panca. Libro. Ya, ahora sí. Ahora sí tienes toda la respuesta. Acá, kunasa. Acá, panca. No. Acá, ¿qué es? ¿Qué es? Esto. Eso. Yo lo tengo. Entonces, ¿qué tendrías que decir? En castellano dirías esto. No ve. Tú dirías eso, ¿no ve? Ajá. ¿Cómo sería? Entonces voy a decir uca, Rancagua. Ya. Otra cosa tal vez les falta, ¿no? El sufijo wa. Esto es para afirmativo, ¿ya? Para afirmar, ¿ya? Ya sea de forma negativa o positiva. Entonces, la respuesta a esto, lo que estoy preguntando, entonces sería ¿no ve? Nada más, ¿ya? Ahora aquí ya pueden practicar, ya pueden poner, por ejemplo, este libro, digamos, es de la... ¿A quién le he preguntado? ¿Quién me ha respondido último? Natalie. Natalie. Digamos, Natalie, esto es tuyo, es tu libro, ¿sí? Es tu libro, ¿ya? Me has prestado, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías, esto es mi libro o eso es mi libro? Kaj, Levántate y toma. panca, Después te vas a... ¿no ve? Ahí está este ja, que es pronombre posesivo, ¿no ve? Kama, pasa, ¿no ve? Entonces dirías, ¿no? Acá con asa, le digo, ¿no? Y Natalie me dice, ukaj pancajawa, ¿no? Ese es mi libro. ¿Se entiende o no se entiende? ¿O estoy complicando mucho? Sí, se entiende. Porque aquí está el sa. Solamente estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? Acá y el ja, ¿no? Y el uka también en la respuesta, que es eso, ¿no ve? Tichiri, ¿podemos hacer más ejemplos, por favor? Claro. Escribimos. A ver, vamos a hacer ahora. A ver, ¿qué tengo a la mano? Celular, ¿ya? Celular. Celular se dice, a ver, hay varias denominaciones, ¿no? A ver, van a ver así. Chili, liri. ¿Ya? Este es el que se utiliza más, chililiri, ¿no? ¿De qué viene? Del sonido que emite el celular, ¿no? Otros dicen chirririri, ¿ya? Chirririri, ¿no? Cuando está con vibrador, vibra, ¿no ve? Entonces, de eso también, verán. Pero nosotros vamos a conocer como chililiri, ¿ya? Celular. ¿Ya? Entonces, digamos, a ver, ¿con quién hacemos la práctica? Voy a silenciar un momento, ¿ya? Vamos a practicar con, a ver, Natalie. Natalie, digamos, tiene celular en tu mano, ¿ya? Ya. ¿Ya? Yo te pregunto, ¿ukaj kunasa? Entonces voy a decir, ukaj. No. Ukaj, chiliri, jawa. Está en tu mano el celular. Eso, ok. Akaj, chililiri, jawa. Ya, chili, liri,
Wa. Muy bien. Entonces, el jamás, el posesivo, mima está poniendo, ¿ya? ¿Se entiende? A ver, digamos, a ver, otro ejemplo. Sandra Bejarano, ¿sí? Estamos juntos, cerca, ¿no? Y estamos mirando el Illimani, ¿ya? El Illimani, así, cuando es nevado, se dice kuno. Kuno es nevado, así solito, ¿ya? Nevado. Kuno y Collo es cerro, ¿ya? Y combinas los dos, Kuno, Collo ya es nevado. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ya. Entonces, ahora, Sandra, estamos aquí sentados, charlando, ¿no? Y digo, te pregunto, Kayaj Kunasa, estoy señalando al Illimani. ¿Cómo sería tu respuesta? No, completo, pues completo. Kayaj Kunasa, te señalo al Illimani, ¿sí? Es un nevado, ¿no ve? Tal vez no estás en La Paz, es un nevado, Illimani, ¿ya? Y aquí ya te lo he puesto. ¿Cómo se dice nevado? Eso es un nevado. Kayaj Kunasa Kuyaka Susana o Sandra Bejarano. Kayaj Kuno Koyo. Algo te falta. Kuno Koyo Wa. Ya, Kayaj Kuno Koyo Wa. ¿Ya? Kuno Koyo Wa. ¿Recuerdan? Vocal alófono. ¿Ya? ¿Se entiende cómo vamos con el resto? Sí. ¿Walikit? Ya, muy bien. Entonces, en función a estas preguntas, ustedes escriban los ejemplos que quieran, ¿ya? Los ejemplos que quieran. ¿Sí? Y como van a tener diccionario, ustedes buscan palabras, ¿ya? Entonces, con esto escriben ejemplos. ¿Sí, Elizabeth? No, ya Tichiri Carla le habla. Ah, Carla. Adelante. Colu Jawa, ¿no sería? ¿Pero acaso es tu cerro? Ya. 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 Pero si fuera tu cerro, claro, dices, no hay problema. Ajá. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pronombres posesivos. El jama pasa cuando tiene que ver con pertenencia. Por eso es posesivo, ¿no? Alguien decía chililirija, ¿no? Creo que era, no sé, alguien, ¿no? Entonces, es mi, ¿no ve? Es mío, ¿no ve? Pero si fuera tuyo, no, yo digo, acá kunasa, uka chililirijawa, ¿no ve? Entonces, eso es mío, ¿no? Pero yo te lo tengo, ¿no ve? O puede ser de los dos, ¿no ve? Entonces, chililirisawa, ¿no ve? Entonces, hablamos cuando tienen pertenencia, ¿no? Pero hay algunos objetos como cerros, ríos, no tienen dueño, ¿no ve? Entonces, ahí no es necesario utilizar pronombres personales. O, perdón, sufijos posesivos. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? Yo. Ya. Noelia, a ver. ¿O quién está preguntando? Yo. Sí, adelante. Yo te quiero buen día. Cuando decimos acá kunasa, nos referimos a ¿qué es esto? Por ejemplo, ¿y cómo se podría entender el es en la oración? ¿Cómo? A ver, no te entendí bien, a ver. Por ejemplo, acá significa esto o esta, ¿verdad? Sí. Y kunasa es que, y ¿cómo podemos decir es? No estoy entendiendo. ¿Cómo podemos unir la oración con el ya. Me estás queriendo traducir literalmente. En Aymara no se traduce eso. El primer día hemos visto. No hay algunos artículos, algunas cosas. No existe en Aymara, ¿ya? Por ejemplo, y como es como si me estuvieras preguntando casa, ¿no? Casa. Pero yo quiero decir, yo te digo en Aymara, eso se dice uta. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo se dice la casa? Eso me estás preguntando ahorita. La casa. ¿Cómo escribo? No, yo te digo que se dice uta. Pero la, ¿cómo? ¿No? Eso me estás preguntando. Entonces, en Aymara no existe, no se traduce literalmente. ¿Ya? Se sobreentiende. ¿Ya? Ya, Tichiri. Gracias. Muy bien, Noelia. ¿Cuál es tu cueñan? ¿Ya?
A ver. Yatichiri. Paxiro Hikisiñano Wasitan. A ver, Leonardo, ¿quién está preguntando? Yatichiri. Leonardo. Maricruz, después Leonardo. A ver, Maricruz, adelante. Una consulta. ¿Ese UCA siempre tiene que acabar con esa X o solo puede ser UCA, ACA, JAYA? Ya, hemos dicho hace un momento, ¿no ve? En Aymara se habla de forma armónica, no hay entonaciones, nada, ¿ya? Entonces, hay algunos momentos que es corte, ¿no? Acá, kunasa, ¿no ven? Acá, ahí hay un corte, ¿ya? Entonces, si practicas te vas a ir dando cuenta, ¿sí? O escuchas a alguien que habla Aymara, entonces ahí te vas a dar cuenta. Entonces, se utiliza ese sufijo tópico, se llama, ¿ya? Simplemente sirve para que se vuelva armónico, ¿no? Ukaj kunasa, ¿no ve? ¿Se entiende? Para eso se utiliza. Pero ahora no me digan dónde, cómo coloco eso más adelante con la práctica. ¿Perdón? Estaría bien entonces si en algunas palabras solo lo pongo sin la X. Sí, para empezar está bien, pero es como si me estuvieras diciendo, por ejemplo, digamos, eso es del Juan, ¿no? Pero me estás diciendo, está bien si digo eso es de Juan, pero tal vez mi ejemplo, ¿no? Hay algunas cosas que sí o sí tiene que ir de esta forma, digamos, ¿no ve? Conjugado, ¿no ve? ¿No ve? Así más o menos, ¿ya? Entonces, poco a poco, práctica, ¿ya? Ya está bien, gracias. Ahora, alguien quería preguntar, a ver, vamos. Sí, Leonardo. Leonardo, adelante. Ya, acá chacana sikteso año de esta yatichiri. Wali que va a ver arstano acá uka kaya. Cha kuri que más pasa. Acá más pateja kono koyoja kurinkiwa. ¿Hay cómo? Ah, ya, puede ser. Wali que pero hemos explicado hace rato, ¿no? El contexto, ¿no? Entonces, digamos, vamos a suponer, y ese es el ejemplo típico que siempre pongo. Aquí estamos hablando, ¿ya? Eres Leonardo y este soy yo, Román, ¿ya? Y aquí hay una casita, ¿ya? Hay una casita. Así digamos, ¿no? Entonces, Kayauta tenía, ¿no? Entonces, Kayauta Nayankiwa, ¿no ve? Ahora aquí hay otra casa, ¿sí? Entonces, yo te quiero preguntar de eso. Si yo te digo Kayauta, vos me sigues entendiendo de esto. Pero yo te digo Juriuta. Ah, entonces tú también ya haces referencia a esto. En esos casos se utiliza, ¿ya? Entonces, porque has puesto el ejemplo, también está excelente. ¿Ya? Yatichiri, una pregunta. Sí, Emil, sí. En el momento de escribir, por ejemplo, ucaja, ¿es correcto terminando con la vocal A? Ucaja. Sí, es correcto. Les decía el primer día, ¿no? No hay una regla gramatical en el cual, ¿no? Hay dos corrientes. Unos dicen con elisión, otros dicen que no, ¿no? Entonces, eso los dejamos a los lingüistas, ¿ya? Gracias. Walik, Paxi Uru Hikisiñan, ¿ya? Lunes nos encontramos, ¿ya? Paxi Urukama. Kuyaka Emilce. Paxi Urkama. Paxi Urkama. Paxi Urkama Takeni. Paxi Urkama. Paxi Urkama Yatichiri. Paxi Urkama Yatichiri. Pahara Yatichiri. Román.